palabra del Señor, la hora avanza, pero quiero compartir una palabra, hermanos, que tiene que ver con el hecho de hacer morir lo que nos destruye, ¿ah? Hacer morir lo que nos destruye. Y Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6, Colosenses 3, 5 al 6, dice de la siguiente manera: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Señor, bendiga esta palabra, que ahí también la tenemos en otra versión, la RDA, que dice amortiguar, pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Así lo dice esa versión. Y la que yo leía dice hacer morir, ¿eh? Hacer morir. Bueno, seguramente alguna vez hemos escuchado la frase, de seguro que la he escuchado, la frase que dice: no negociamos con terroristas. ¿La ha escuchado, no? No negociamos con terroristas. La verdad que esta es una política firme que comparten algunos países, y específicamente Estados Unidos, Inglaterra. ¿Y por qué está esa frase? Y de repente, ¿cierto?, la hemos escuchado de manera más cercana. ¿Eh? ¿Por qué está esa frase? ¿Sabe por qué? Porque el hecho de negociar con el enemigo fortalece al enemigo. ¿Eh? Negociar con el enemigo fortalece al enemigo y también pone en riesgo más vidas. Así que esa es la razón de esa frase y de esa decisión también que algunos toman. Y la verdad que yo la comparto plenamente. No se puede entrar a negociar con quien hace el mal, ¿ya? Y en la vida cristiana, hermanos, en la vida cristiana el pecado, viene a ser como un verdadero terrorista que se levanta. ¿Ah? En nuestra vida cristiana debemos ver al pecado que se levanta firme y fuerte y como un verdadero terrorista, y viene a ser como un terrorista interno. ¿Ah? Un terrorista interno. ¿Y sabe qué? No debemos negociar con él. No debemos negociar con él. Diga conmigo: no voy a negociar con el pecado. Es un terrorista interno, hermanos, ¿ah? Que se levanta para destruir y se tiene que hacer morir. Se tiene que hacer morir. Y tiene relación con lo que estamos viviendo en este día, que es la Santa Cena. Mire, negociar con el pecado también lo hace más fuerte, ¿eh? Lo hace más fuerte y le da la oportunidad de tener el control. Eso es lo que pasa cuando se entra a negociar con el pecado. Usted le da la oportunidad de tener más control y más control sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A quien nos sometemos, hermano amado, pasamos a ser esclavos de aquello. Y ahí hace una advertencia el Señor en Romanos 6:16. Ahora usted se preguntará: ¿de qué forma negociamos con el pecado? ¿Cuándo estoy negociando con el pecado, ese terrorista interno que muchas veces quiere allí prevalecer en la vida del creyente? Bueno, ¿de qué forma negociamos con el pecado? ¿Sabe qué? Negociamos con el pecado cuando buscamos justificar
lo que Dios ya condenó. Ahí negociamos con el pecado cuando estamos buscando justificar lo que Dios ya condenó. Y ahí surgen esas frases o expresiones que dicen, ¿sabe? Es que no es tan grave, ¿ah? No es tan grave. ¿Sabe la verdad que todos lo hacen? ¿Ah? Que todos lo hacen. Gracias, hermano. Gracias, hermano Marcelo. No es tan grave, todos lo hacen. ¿Ah? La verdad es que no es como así a lo mejor usted o ustedes lo ven como cristiano, como iglesia, o así como lo dice la palabra. Como dijo una señora una vez, dijo, no, dijo, el papel aguanta mucho. Cuando le dije lo que decía la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay gente que se justifica y les trata de ver por todos los medios el lado bueno a lo que el Señor ya condenó en la palabra. Y también, hermanos, negociamos con el pecado cuando posponemos nuestra obediencia a Dios. Cuando usted pospone su obediencia al Señor, está también negociando con ese terrorista interno que le hemos llamado en este día. Muchas veces cuando el Señor nos habla, el creyente dice, lo dejaré para más adelante. O de repente es que todavía no es el momento. Cuando se le predica a algunas personas dicen, es que no, lo voy a dejar para después. O cuando se es joven, es que estoy muy joven, quiero pasarla bien, quiero disfrutar mi juventud, pensando que el pecado le llevará a disfrutar, cuando sucede todo lo contrario, hermano. Primero quiero disfrutar un poquito. Entonces allí estamos negociando con el pecado cuando posponemos nuestra obediencia a Dios. Cuando también, ¿cierto? Muchas veces, ¿sabe lo que hace el creyente? Le da como pequeñas oportunidades a Dios. Qué terrible, hermano amado, manejar de esa forma. Y hasta algunos lo dicen, bueno, solo por esta vez. Por esta vez voy a orar, por esta vez voy a ir a la iglesia, o decimos, Dios me entiende, cuando sabemos que la estamos en buen chileno embarrando, y entonces le damos, ¿cierto?, allí pequeñas oportunidades, o nos tomamos ciertas licencias con esa frase de que Dios me entiende, ¿cierto?, que no va a pasar nada. La verdad que allí estamos negociando también con el pecado. También, hermano amado, negociamos con el pecado cuando estamos coqueteando con el pecado. Una expresión que se usa, el coquetear. Cuando en lugar de huir, coqueteamos, ¿cierto?, con el peligro espiritual. Cuando allí estamos exponiéndonos más de la cuenta y pensamos, no, esto yo lo puedo manejar, yo puedo manejarlo, no voy a caer, solo estoy ahí, pero no lo hago, ahí yo participo, pero no hago, y ahí estamos exponiéndonos y jugando, coqueteando, como hemos dicho, con el pecado. Bueno, ahí estamos negociando también, hermanos queridos. Hay que cuidarnos de todo eso como hijos del Señor, porque estamos negociando con ese, como le hemos llamado, terrorista interno, que único fin tiene es destruir nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. También, hermanos, negociamos con el pecado cuando reemplazamos obediencia y arrepentimiento, lo reemplazamos con religiosidad. Y quizá eso era más vistoso antes, cuando no conocíamos al Señor. Pero hay gente que aún lo hace, y lo hace en lo que es la iglesia cristiana. Y algunos dicen, voy a la iglesia, leo la Biblia, estoy ahí haciendo algo, y ahí compensamos. Pero no basta solo eso, ir a una iglesia. ¿Sabe usted que muchas veces también Satanás va a la iglesia o entra a los templos? Entonces no basta con decir voy a la iglesia o leo la Biblia, porque eso no basta, hermanos queridos. A veces reemplazamos
obediencia y arrepentimiento con religiosidad, con guardar ciertos ritos, ceremonias, costumbres, tradiciones, o dar lugar a ciertos énfasis, y nos ponemos ahí religiosos con ciertas costumbres o tradiciones y énfasis que no tienen nada que ver con la vida cristiana, con la obediencia y con el arrepentimiento. Y pensamos que estamos bien, hermano. La verdad que estamos negociando con el pecado porque muchas veces mostramos tanta vida religiosa y hay personas que de hecho sí muestran vida religiosa, pero cuando no está en la iglesia, o cuando nadie lo ve, hace lo peor de lo peor, entristeciendo el corazón del Señor. Así que, amados, miren, negociamos con el pecado cada vez que le damos espacio a las excusas, a las excusas que vienen de continuo. Allí entonces estamos negociando con el pecado. Pero ¿sabe qué? Dios no nos llamó a negociar con lo que nos destruye. Dios no nos llamó a negociar con aquello que nos está dañando y que nos hace mal, sino que debemos hacerlo morir en nuestra vida. Tal como decía la palabra en el inicio, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice la palabra? Haced morir aquello que nos destruye. Amén. ¿Me va entendiendo, mi hermano? ¿Me hago entender en esto? Ahora, ¿cómo podemos hacer morir el pecado que nos destruye? ¿Cómo podemos hacer morir aquello que tiene como propósito dañarnos, destruirnos? Mire, primero que nada, mi hermano, quiero decirle que tenemos que reconocer nuestra nueva identidad en Cristo. Y eso es muy importante, reconocer nuestra identidad en Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1, Colosenses 3, verso 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que, amados, mire, desde el momento que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestra vida, tenemos una nueva identidad. Diga conmigo, tengo nueva identidad en Cristo Jesús. Y esto usted tiene que recibirlo por la fe. No que quede como algo emocional, porque cuando recibió a Cristo se arrepintió, lloró, en fin, y volvió con los ojos enrojecidos a casa producto de la emoción. No basta solo ese momento, esto tiene que asimilarlo, tenerlo y recibirlo también por la fe, hermano amado. Desde que ese momento confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestra vida, sucedió algo. Tenemos nueva identidad, pues la Biblia dice que hemos muerto al pecado juntamente con Cristo, lo que recordamos hoy aquí en la Santa Cena. Y ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y eso, amados, significa que ya no estamos luchando por ser libres, porque la Biblia dice que ya no somos esclavos. Eso usted tiene que aplicarlo y vivirlo, sino que ahora somos libres en Cristo Jesús. Las cadenas que me ataban fueron rotas por Jesús, cantábamos antiguamente con un coro cuando teníamos las antiguas alabanzas, y decía: y mi copa llena está, del aceite que desciende desde el trono celestial. Las cadenas que me ataban fueron rotas
por Cristo Jesús. Soy libre, por lo tanto el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no tiene que tener poder sobre nosotros, no tiene control. Y por medio de Cristo amado podemos entonces decidir arrancar de nuestra vida todo aquello que nos destruye y que tiene relación con el pecado. Porque usted desde el momento que creyó y abrió su corazón al Señor, tiene una nueva identidad. Y es la identidad de hijos de Dios. A los que creyeran o los que le recibieron, el Señor les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no más criatura, hijos de Dios. Esa es tu nueva identidad. Den un aplauso lindo al Señor, amado hermano. Qué hermoso, amado, qué hermoso. Así que de esa forma, ya entonces, en este primer punto, comenzamos a hacer morir el pecado que nos destruye, viviendo en nuestra nueva identidad. Lo segundo, debemos cortar de nuestra vida lo que alimenta y le da fuerza a los deseos de la carne. Debemos cortar de nuestra vida lo que alimenta y le da fuerza a los deseos de la carne. Mire lo que dice Romanos 13, versículo 13 al 14. Romanos 13, versículo 13 al 14. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Tremendo versículo. Y clarísimo, hermanos amados. Debemos cortar de nuestra vida lo que alimenta y le da fuerza a los deseos de la carne. De esa manera estamos haciendo morir lo que nos destruye. Y este potente pasaje que nos habla de que andemos de día con nuestra nueva identidad como hijos del Señor, honestamente y no en el pecado. Y que debemos vestirnos del Señor Jesús y así no proveer a los deseos de la carne. Hermano, ¿qué alimenta la carnalidad de nuestra vida? Una palabra o una pregunta para reflexionar. ¿Qué es lo que puede estar alimentando la carnalidad de nuestra vida? ¿Qué es lo que necesita ser eliminado de nuestra vida? Así como un fuego, hermanos amados, sin leña se apaga, el pecado muere cuando no lo alimentamos. Allí va muriendo cuando usted no lo alimenta. Y bueno, ese ejemplo del fuego. Cuando usted deja de proveerle leño al fuego o carbones, ya comienza a apagarse. De igual manera debemos hacer con ese terrorista interno que se quiere instalar en nuestras vidas. El pecado muere cuando no lo alimentamos. Y tenemos que identificar lo que fortalece, hermanos amados, nuestra debilidad. Y debemos allí cerrarle la puerta, cerrarle totalmente la puerta. Tenemos que tener también cuidado con el contenido. Hoy en día se habla mucho de esa palabra, los contenidos. Y tenemos que tener cuidado con el contenido de lo que entra a nuestra mente, el contenido de lo que entra a nuestro corazón, lo que entra, ¿cierto?, por nuestros ojos, lo que entra a través de los oídos, y va directamente al corazón. Si llenamos el alma de basura, no esperemos frutos espirituales. No esperemos frutos espirituales si estamos llenando el alma de continua basura. Así que veamos los contenidos que entra cada día a nuestra vida por medio de la vista, los oídos, lo que va al corazón. Porque si no son buenos,
no va a haber buenos frutos en nosotros. Así que tenemos que cuidarnos, hermanos amados. La verdad que son tiempos donde usted y yo, el cristiano, tiene que cuidarse. No solo los jóvenes, todos debemos cuidarnos por tanta puerta que se abre hoy en día a través de los medios, la tecnología, y tenemos que cuidarnos. Tenemos que seguir cuidándonos también de las amistades, muchas veces carnales, mundanas, es decir, aquellas amistades que no aman a Dios. Hay gente que no ama a Dios, hermano amado, y tenemos que entonces allí saber seleccionar con quién decidimos relacionarnos, ¿cierto? O caminar juntos. Y hay que tener ojo, hay que tener cuidado en el tema, ¿cierto? De amistades, pero también cuando se entra en relaciones sentimentales, fuera de la voluntad divina. A veces allí hay influencias poderosas para la vida y viene a dañar la vida del creyente, y una mala compañía, hermano, es alimento diario para la carne. Así que mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces hay advertencia en la palabra de cuidar con quién nos relacionamos. Y a veces tanto relacionarse con gente que no ama a Dios, que practica maldad, que practica pecado, hermano, comenzamos también a tener un igual comportamiento en nuestra vida, o comenzar a sentir, a aceptar cosas que no corresponden, que no convienen, y va afectando nuestro desarrollo y madurez espiritual, y comenzamos a darnos cuenta que no hay frutos en nosotros. Así que, amados, tenemos que dar paso importante también para no negociar con este terrorista interno y hacer morir el pecado que nos destruye. Hemos dicho entonces ya cosas interesantes, importantes, como lo primero que mencionamos, tenemos que reconocer nuestra identidad en Cristo, y lo segundo, debemos cortar de nuestra vida lo que alimenta y le da fuerza a los deseos de la carne. Usted sabrá, usted entiende, usted se da cuenta qué es lo que puede estar dando fuerza a deseos carnales en tu vida. Bueno, allí ¿qué hay que hacer? Cortar, tomar decisión, porque es la forma y la manera entonces que podemos hacer morir todo pecado que viene con el propósito de destruirnos. Número tres, quiero mencionarle también, amado, que tenemos que depender y aprender a depender del poder del Espíritu Santo y llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Dependencia del Espíritu Santo. El hermano Arnaldo nos hablaba acá acerca del inicio del Espíritu Santo, de su fragancia, de su llenura, que podamos tenerla diario, de continuo en nuestra vida. Ayer hablábamos con los varones, ¿cierto?, de estar muy atentos para que no prevalezca el hombre natural que no entiende las cosas del Espíritu. Y así, hermano amado, el Señor nos está llevando y hablando a que entonces tengamos plena dependencia del Espíritu Santo, y junto con eso llenar nuestra mente de la palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios a nuestra mente y corazón dispuesto a la llenura continua del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Mire, dice Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis espiritualmente. Mas si por el Espíritu, y está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a ver cómo dice en esta versión. Esta versión lo tiene con minúscula, pero la verdad es que
figura mayormente con mayúscula porque se refiere allí al Espíritu del Señor. Pero dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. ¿Ah? O sea, las vamos debilitando cada vez más y más esas obras de la carne, cuando entonces, por medio del Espíritu, su llenura, su presencia, comenzamos a hacer morir, comenzamos a atacar esas obras carnales. Y dice que eso nos lleva a vivir, a volver a vivir y a tomar fuerza. Es como cuando a las plantitas, hermano amado, mi esposa cuida mucho a las plantitas, y a veces hay plantas que usted las ve porque hubo un descuido, ¿cierto? Y están así, lacias, como ya decaídas ya, pero basta un cuidado, agüita, y hasta, hermano amado, yo no sé, no entiendo mucho, pero hasta le hablan a las plantas. ¿Ah? Encontraba a mi esposa hablando a las plantas y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué está ocurriendo? Pero las plantas se levantan, se recuperan. Amén. Una vez estuvimos ausentes unos días, cuando volvimos las plantas ya estaban por el suelo, mire, del macetero ya están. Pero bastó ahí la mano que las cuida, el agüita, la luz que entrara y retomaron fuerzas. A lo mejor el pecado, hermano amado, te está debilitando, te está enfriando, o la carnalidad, algo que usted está permitiendo, pero que nada tiene que ver con el Espíritu. Bueno, necesitamos, por medio del Espíritu, que nos llena, nos renueva, nos fortalece, hacer morir las obras de la carne y nosotros volver a la vida en Dios, volver a la relación con el Señor, volver a ser fuertes en Dios. Amén. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, porque hablamos de llenura del Espíritu Santo, pero también hablamos de palabra continua, palabra de Dios. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more poquito, ¿cómo dice? More en abundancia, hermanos amados. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire qué tremendo consejo, hermanos amados. ¿Cómo son nuestros cultos? Ahí es para también reflexionar cómo son nuestros cultos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por eso que tiene que haber también un lugar siempre a palabra de Dios. Porque la Biblia dice que tiene que morar allí en abundancia en nosotros. Porque nos va a exhortar, nos va a enseñar. Dice, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cantó con gracia hoy día? Amén, sígalo haciendo, póngale gracia allí. No pueden ponerle más gracia y sazón los que le gustan, ¿cierto? Los tropicales, las cumbias y cuánta otra cosa, sino que usted tiene la linda posibilidad de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngale gracia, gracia en su corazón, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que, amados, tenemos que comprender que la batalla espiritual en contra del pecado de nuestra vida no es por medio de lo que es la fuerza ni la inteligencia humana, sino por medio de la dependencia del Espíritu Santo. Y tampoco, como hoy en día ya está de moda la inteligencia artificial, no, es por medio de la dependencia continua del Espíritu Santo. Amén. Mire, la mente es el campo de batalla. La mente es el campo de batalla y es por eso que tenemos que llenar nuestra mente ¿de qué? Con la palabra de Dios, pues solamente la palabra de Dios
por medio del poder del Espíritu Santo, frena los pensamientos carnales y renueva nuestra forma de pensar. Por eso es importante continuamente, presencia de Espíritu Santo, buscar llenura, renovarse en el Espíritu Santo. Eso usted lo hace en casa y acá cuando viene al culto y en sus devocionales personales, que espero que lo haga, en la linda oportunidad de llenarse, de renovarse. Junto con eso, palabra de Dios, y que por medio del Espíritu Santo frena los pensamientos carnales, hermano amado. Frena los pensamientos carnales y renueva nuestra forma de pensar. Usted puede cada día tener esa linda oportunidad de renovar su forma de pensar. Y se nota cuando alguien no ha acudido al Espíritu Santo, no ha acudido a la palabra, porque anda con el mismo cierto disco rayado de queja, de cuánta cosa que le está dañando. Y no se da cuenta que palabra de Dios, llenura del Espíritu, te vuelve a renovar, te vuelve a dar vida y renueva nuestra forma de pensar. Qué hermoso, hermano. Si el Señor nos dejó la forma, la manera, porque el Señor sabía muy bien que íbamos a enfrentar tiempos difíciles aquí en esta tierra. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad que yo he vencido al mundo. Así que confiar en Él, recibir las promesas de su palabra y llenarnos de su Espíritu que lo dejó como promesa para nuestras vidas aquí en esta tierra. Número 4, hermano, y ya con esto termino para ir a la cena del Señor. Y es que también hacemos morir lo que nos destruye, ¿cierto? Ese pecado que está allí queriendo destruir, ese terrorista interno que dijimos. Y es que, ¿sabe qué? Tenemos que caminar en luz. Tenemos que caminar en luz y confesar al Señor todo pecado oculto. Caminar en luz y confesar al Señor todo pecado oculto. Miren lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que es importante, amados, que comprendamos que el pecado se fortalece en secreto, pero muere cuando se expone a la luz del Señor. Y esa es una poderosa luz que va entonces a hacer morir ese pecadillo allí que puede estar escondido. Y es por eso, hermano, que la única manera de hacer morir el pecado, lo terrenal en nosotros, es confesarlo delante del Señor y exponerlo a la luz de Cristo. Y Él hará lo que tenga que hacer y traerá sin duda su gracia, su amor, su misericordia, su perdón, cuando vamos de manera sincera delante del Señor diciéndole: Señor, yo no puedo esconder más esto, porque tú ya lo sabes, pero tú esperas que yo te lo diga y entregue esta situación y lo saque y lo quite de mi vida. Tenemos que aprender, hermanos, a exponer aquello que nos está destruyendo a la luz del Señor, a la luz del Señor. Amén. Es la forma de hacer morir el pecado y la obra de maldad que puede estar destruyendo, que quiere venir a destruir tu vida. En conclusión, amados hermanos, ¿sabe? Hemos dicho hoy día, no se negocia con lo que nos destruye. No se negocia con lo que nos destruye. El pecado no es un error menor ni una costumbre cultural. Es un enemigo espiritual que busca alejarnos de la presencia de Dios y destruir nuestra alma. Dios no nos llamó a convivir con el pecado. Diga conmigo, Dios no me llamó a convivir con el pecado, sino a hacerlo morir. Hacerlo morir. Y lo hacemos cuando recordamos
quiénes somos en Cristo, nuestra identidad, cuando cerramos toda fuente que lo alimenta, cuando dependemos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y cuando caminamos en la luz con un corazón arrepentido. Es la forma de hacer morir todo pecado, toda carnalidad, todo aquello que se levanta para destrucción de nuestras vidas. Así que le he dejado la clave, alguno diría la receta, que nos entrega la misma palabra para hacer morir lo que quiere muchas veces destruir nuestras vidas espirituales. Amén. Reciba esta palabra y que pueda ser practicada y traiga mucho fruto en tu vida. Recuerda que el Señor ya todo lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa obra completita hay que tomarla y aplicarla. Porque lo que hemos dicho acá ahora es por medio de Jesús y su obra en la cruz del Calvario, con el respaldo que nos deja el Señor, su palabra y su Espíritu Santo. Y es allí entonces cuando somos más que vencedores.